Y el señor presidente pues va a mudar, si Dios quiere, de Tel Aviv a Jerusalén, la embajada. Y en medio de esa declaración pues él dijo que Jerusalén es la ciudad eterna del pueblo de Israel. Es una verdad. Es una verdad porque es lo que dice las Sagradas Escrituras, es lo que enseña las Sagradas Escrituras, y nosotros debemos orar por Israel, por Jerusalén, por la ciudad del Rey. Amén, hermanos. Amén. Pero también dice orar por la paz de Jerusalén, por la paz. Usted sabe que Jerusalén significa, ¿qué significa Jerusalén? Jerusalén, fundamento de paz. Salem es paz. Entonces hay que orar por la paz de Jerusalén. Yo le voy a leer una profecía. Este no es la predica. Yo le voy a leer una profecía. Dice la profecía contra Sidón. O sea, para que vayamos entendiendo un poco más acerca de esto. Todos los enemigos de Israel son sus vecinos. Imagínense ustedes teniendo como vecino a uno que le echa el agua sucia, la basura. Es difícil. Todos los enemigos de Israel, Líbano, Siria, Jordania, por acá del sur, Egipto, todos son sus enemigos, aunque ya tienen tratado de paz con Egipto y Jordania. Mire lo que dice la profecía contra Sidón. Dios: viva mi palabra de Jehová diciendo, este es Ezequiel, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos los lados, y sabrán que yo soy Jehová. Y nunca más será la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor, en medio de cuantos la rodean y la menosprecian. Y sabrán que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová, su Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Bueno, ahora sí, el corto mensaje. Bueno, ustedes saben que estar aquí delante de ustedes es un privilegio, ¿verdad? Pero también es una responsabilidad, una carga. Dios mío. Pero esa carga, dice Jesús, tranquilos. Esa carga la carga mía es ligera, si Jesús la carga, pero si la cargamos nosotros, entonces va a ser pesado, muy pesado. Bueno, he preparado con la gracia de Dios este mensaje. Vamos a leer Juan 8:30. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 30, del 30 al 47. Antiguamente, cuando yo empecé en el Evangelio, cuando yo predicaba, predicaba en un trataba de que el versículo fuera lo más
pequeño preciso. Ya después, cuando uno va caminando y caminando en este evangelio, se da cuenta de que al ampliar el contexto, pues el mensaje va a ser más claro. Porque si tú tomas un versículo y lo sacas de allí, entonces vas a tener problemas. Pero si tomas el versículo en su contexto, primero en los versículos anteriores, luego en el capítulo, luego en el libro y luego en el gran libro, o sea, en el libro de la Biblia, pues ahí vas a tener una mejor perspectiva. Dice Juan 8:30. ¿Listo? ¿Ya? ¿Todos lo tenemos ya? Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién les dijo Jesús las palabras que vamos a leer? ¿A quién? A los que creyeron en él. Mire lo que les dijo Jesús a los que creen en él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. A estas personas se les olvidó. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús los aterriza, porque ellos estaban pensando en otra cosa. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y les dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, como yo de Dios he salido. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en ¿dónde? La verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la sois vosotros, porque no soy de Dios. Vaya, ¿quién se lo dijo? A los que creían en Él. A los judíos que creían en Él le dijo estas palabras. Porque hay unas personas que creen en Jesús, pero que no hacen las cosas que hace Dios. No hay libertad sin verdad, hermanos. No puede existir la libertad sin la verdad. Adolfo Gutiérrez Malaver, un señor ya de 40 años, un día recibió
una llamada de su amigo, se llama Aldemar Daza. Su amigo le dijo: espérame en tal dirección en Bogotá, en la calle 22 en Bogotá. Se iban a encontrar. Y el señor Adolfo Gutiérrez Malaver fue en la mañana a encontrarse con su amigo Aldemar Daza. Cuando Adolfo Gutiérrez Malaver llegó, se escuchó una explosión varias cuadras, unas 2 cuadras después, donde murieron unos policías. Y el señor Adolfo Gutiérrez estaba esperando en la calle 22 al señor Aldemar Daza. Pero oh sorpresa, cuando vinieron varios hombres encapuchados y lo apresaron y le golpearon y lo metieron a un Chevrolet Corsa verde. El Chevrolet Corsa anduvo durante unos minutos. Al señor Adolfo Gutiérrez lo amordazaron y le cubrieron la cara, el rostro, y estuvo durante 5 días, fue torturado por esos hombres, por aquellos hombres. Fue torturado con choques eléctricos, lo bañaron en agua, le hicieron caminar durante mucho tiempo, pero no se movía de ese lugar. En fin, le hicieron tortura, mucha tortura. Después de esos 5 días, le descubrieron el rostro. Y cuando se les presenta a aquellos hombres, esos hombres se les presenta como policías. Y esos policías lo llevan a juzgado, a la UNI. Lo lleva directamente al juicio y la señora juez revisa las evidencias. La fiscalía entonces pide a la señora juez que lo incriminen por un atentado que ocurrió varias cuadras donde él se iba a encontrar con el señor Aldemar Daza, y que era un atentado de la guerrilla de la FARC sobre la policía. Pero el señor Adolfo Gutiérrez Malaver no tuvo absolutamente nada que ver. Pero la jueza lo incriminó y lo sentenció. Lo sentenció a 26 años de cárcel. Lo sentenció a 26 años de cárcel. Lo pasaron a la Muri, luego lo pasaron a la Picota y luego lo pasaron a Cómbita. Cómbita es una cárcel en Boyacá. Pero esta persona era inocente. Esta persona fue incriminada falsamente y fue sentenciada. Y es que hay muchos casos así, en los que un inocente injustamente es sentenciado y el hombre se ve preso de su libertad. Su libertad le fue cortada su libertad al señor Adolfo Gutiérrez Malaver. Y es que hay muchos casos así. Pero vamos a ver qué es lo que dice Dios acerca de la libertad. Porque la libertad es un concepto que ha rondado la humanidad misma desde su fundación. Dios creó al hombre con libertad. Es decir, Dios le dio la capacidad al hombre de elegir. Cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, Dios le dice: mira, de todo árbol puedes comer, pero solamente del árbol que está en el medio del huerto no podrás comer. Es decir, Dios le dio la capacidad al hombre de elegir, la voluntad.
Cada uno de nosotros nacemos, entre comillas, en libertad, porque tenemos la capacidad de escoger, tenemos la capacidad de elegir. Y este es un concepto, la libertad es un concepto que ha sido tratado durante absolutamente toda la humanidad. Y es que la realidad define la humanidad. La libertad define la humanidad, amados hermanos. Y es que países y naciones grandes se construyen con base en la libertad. Francia es uno de ellos. No sé si ustedes han oído laissez-faire, laissez-passer, o sea, dejar hacer, dejar pasar. Es un concepto que define la libertad, ¿no? Francia es un país que tiene por delante en su constitución la libertad. ¿Y qué me dicen de Estados Unidos? Estados Unidos tiene por delante en su constitución la libertad. Si hay una palabra que define el modo de vida de los estadounidenses o de los norteamericanos, es libertad, amados hermanos. Y es que la libertad es una posesión humana, es algo que el hombre anhela. Cuando el hombre se corta, cuando al hombre se le corta su libertad, es como uno de esos pájaros que andan en el aire, rodando y rodando, volando y volando, y alguna persona injustamente lo pone en una jaula. ¿Usted sabe lo que se siente eso? No lo podemos saber porque ninguno de nosotros ha estado preso, creo yo. Entonces, el hombre que esté preso es una persona que está sin libertad, una persona coartada, una persona cortada, donde se ve cortada su libre movimiento, amados hermanos. Y es que Dios creó al hombre con esa capacidad de ser libre, de escoger, de libre movimiento, de escoger lo que tú quieras, de escoger, entre comillas, lo que a ti se te dé la gana. Pero vamos a ver qué dice Dios acerca de lo que es la pérdida de libertad. En contraposición a la libertad está el ser esclavo, porque una persona esclava no tiene libertad. Solamente hasta los años 1800, paulatinamente en todas las naciones se fueron aboliendo la esclavitud, porque la esclavitud es antiquísima, amados hermanos. La esclavitud viene de muchísimo antes, pero solamente hasta los años 1800 y hasta los años, el último país que abolió la esclavitud fue Mauritania, un país de África, hacia 1920, abolió la esclavitud, amados hermanos. Pero el ser esclavo es una persona que no está libre, que no es libre. Y Jesucristo le dice a unas personas, a los judíos, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces esta gente se discernió y dijo: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie, jamás. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y ahí es cuando Jesús lo confronta. Y es que, ¿qué dice la Biblia acerca de la esclavitud? Acerca de la no libertad. Vamos, acompáñenme en Éxodo 21, del 1 al 11. Vamos a ver que Dios reguló la esclavitud entre los israelitas. Y vamos a extraer una preciosa enseñanza. De parte mía no, de parte de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, ella misma se enseña. Éxodo 21 del 1 al 11, listo. Estas son las sellas, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde.
Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo. Oiga bien, si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Si escuchó bien, ¿verdad? Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no voy a salir libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Aquí hay dos palabras interesantes. Ya entendimos lo de adelante, ¿verdad? Si él entra solo, saldrá solo. Si entra y el amo le da mujer y él con esa mujer tiene hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán del amo y él saldrá solo. 6 años le servirá y al séptimo se irá, pero no se irá sin nada en el bolsillo. El amo le tiene que liquidar, lo tiene que indemnizar. Pero aquí hay dos palabras interesantes. Horadará. ¿Qué es horadar? Horadar es perforar de una parte a otra, ¿verdad? O sea, atravesar de una parte a otra. Horadar. Horadará la oreja ¿con qué? Con lesna. La lesna es un instrumento que utilizaban mucho antes los zapateros y los artesanos de cuero. ¿Para qué? Para horadar, para perforar. Ya, y es un instrumento que parece un destornillador. Tiene una punta de hierro, una punta bien afilada, y tiene el mango de madera. En aquellos tiempos el mango era de madera, en estos tiempos el mango tal vez será de plástico. Entonces, y será su siervo para siempre. Sí, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a un pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia, sin dinero. ¿Listo? Esto eran las leyes. La ley de los esclavos. Dios tiene que reglamentar y tiene que regular las leyes sobre los esclavos. No es que Dios le guste que alguien sea esclavo de nada. Si alguna persona, si algún esclavo huyere de su amo, nadie lo podría tomar y recuperar para su amo. Nadie. Ninguna persona estaba autorizada por eso. Nadie, absolutamente nadie. Si una persona se huyere de su amo y alguna persona lo viere y creyere que por eso le van a pagar, en ninguna parte de la ley de Dios, de Moisés, estaba autorizado eso. Es decir, que Dios no quería la esclavitud, pero por actividades propias de la humanidad en ese entonces, Dios reguló la actividad de la esclavitud. ¿Ya? Dios no quería que la gente se divorciara, pero dice Jesús que por causa de la dureza del corazón de las personas, de los hombres, Moisés le permitió dar carta de divorcio. ¿Ya? O
sea, estaba regulada, estaba reglamentada, pero Dios no quería eso. Así como Dios no quiere que las personas sean esclavas, Dios quiere que las personas sean libres, amados hermanos. Que tengan libertad de decisión, que tengan libertad de movimiento, que tengan libertad para hacer cosas. A Dios le encanta la libertad porque Dios se la dio al hombre como posesión, hermanos. Pero Dios tiene que regular esto, tiene que regular la esclavitud y la reguló en su tiempo entre los israelitas, amados hermanos. Porque el esclavo tenía que servir 6 años a su amo. Pero si el esclavo dijere, me ha ido bien con mi amo, yo lo amo la casa de mi amo, amo mi mujer, amo mis hijos, voy a seguir con él. Al 7º año, él le tenía que decir, amo, dueño, propietario, patrón, yo quiero seguir contigo, me va bien contigo. Él le tenía que decir, patrón, esto, confírmame. Tenía que confirmar, tenía que afirmar, tenía que ser de su voluntad, decirle al amo, amo, yo quiero seguir contigo. Patrón, yo quiero seguir contigo. Entonces, el patrón, ¿qué hacía? Iba ante los jueces en el camino, iba ante los jueces. Y en la puerta o en el poste, bueno, aquí no hay, en la puerta o en el poste, tomaba el lóbulo de su oreja, lo colocaba contra la puerta o el poste, y con la lesna le horadaba la oreja, el lóbulo de la oreja, se lo horadaba, o sea, lo perforaba de un lado al otro. ¡Pum! Las mujercitas no se acuerdan de eso. Las mujeres creo que no se acordarán de eso porque se lo hicieron de niñas cuando estaba de bebés, cuando estaba de brazos. Pero si a mí o si a Tairo se lo hicieran, yo creo que me dolería y creo que sangraría un poco. Creo que sangraría un poquito. No mucho, pero creo que sangraría. O sea, los pasos y los pasos para eso, para decir eso, eran de tal forma que se tenía que comprobar la voluntad del esclavo. Se tenía que comprobar la voluntad del esclavo para permanecer con su amo por toda la vida. O sea, tenía que ir ante los jueces y tenía que hacer la ceremonia. Y la ceremonia consistía en perforar su oreja. Ahora, el hombre con su oreja perforaba, ¿qué era lo que hacía? Pues se limpiaba, e iba con su amo. Y en algunas ocasiones, ¿qué hacían con los esclavos? Le colocaban unos aretes. Eso en aquellos tiempos, óigame bien, no vaya usted a confundir. Eso en aquellos tiempos significaba que el hombre era siervo, era esclavo de alguien. Era una señal, muy bien. Eso es. Entonces, Jesús, amados hermanos, es aquel siervo. Jesucristo es aquel siervo que dice, heme aquí, como dice el rollo que está. Lo dice Hebreos, he aquí, como dice en el libro que está de mí. Es ese siervo que dice, yo voy a servir a Dios, yo voy a servir a mi Padre, yo voy a servir a mi amo. Y ese servicio tenía que primero ser voluntario,
luego tenía que hablarlo, tenía que confirmarlo, tenía que aclararlo y tenía que decirle: amo, yo quiero servir contigo para siempre. Y Jesús fue horadado, amados hermanos. Jesús fue perforado. Jesús tuvo que sufrir la perforación, tuvo que sufrir. Los sufrimientos de Cristo fueron inclementes. Tuvo que salirse sangre, amados hermanos. Y Jesús es ese siervo que es horadado en la puerta, en el poste. ¿Para qué? Para servir a su Dios eternamente y para siempre. Pero también es símbolo de nosotros. Porque nosotros en algún momento tenemos que afirmar nuestra voluntad de servir a Dios. En algún momento tenemos que decir: me va bien contigo, Dios. Me va bien con mi amo. Me va bien con mi Señor. Me va bien con mi patrón. Orádame la oreja. Perfórame la oreja. Y ahorita vamos a cómo se relaciona eso con la segunda parte de esta predicación. Orádame la oreja. Perfórame la oreja. Porque yo quiero servir contigo para siempre. Tiene que haber una señal, amados hermanos. Tiene que haber una señal que diga que tú eres siervo de Dios. Que yo y tú, nosotros todos, somos siervos de Dios. Tiene que haber una señal, amados hermanos. Dice el salmista, Salmo 46. Mira lo que dice David. Este salmo es de David. Este salmo es de los títulos que dicen Salmo de David. Sacrificio y ofrenda no te agrada. ¿Y qué dice ahí? ¿Has abierto mi qué? ¿Qué dice el otro, el séptimo? Tenga presente eso. El séptimo. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Ese quién lo dijo? Jesús. O sea, es David, obviamente. Pero está profetizando acerca de Jesús. Jesucristo es el que dice: aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Oiga bien, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es decir, es como un siervo, es las palabras de un siervo, de un esclavo. Es las palabras de un esclavo diciendo: bueno, heme aquí, Señor. He aquí yo vengo, como está escrito de mí. Como está escrito de mí. El hacer tu voluntad. O sea, el esclavo hacía la voluntad ¿de quién? De su amo, de su patrón. Ahora devuélvete al 6, por favor. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Y adivinen qué palabra. ¿Qué palabra dice allí para has abierto mis oídos? Dice: has excavado mis oídos. O sea, has perforado mis oídos. Ha perforado mis oídos. Tal vez a nosotros y a mí somos occidentales aquí, barranquilleros, costeños, ñeros, caribeños. Nosotros entendemos la Biblia, somos occidentales y tenemos que estudiar, Dios mío, tenemos que estudiar la Biblia. Pero el judío desde que nace, el alef bet del alfabeto se lo lee de letra. Alef bet, el alfabeto con que nosotros leemos, ellos se les es absolutamente fácil leer este Antiguo Testamento. Y para ellos saben lo que significa eso.
Dice, has excavado mis oídos, has perforado mis oídos. ¿Eso quién lo hacía? Un esclavo, un siervo. Eso David lo sabía, Jesucristo lo sabía. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos como señal perforar nuestros oídos. Dios perfora nuestros oídos. ¿Para qué? Dios perfora nuestros oídos, ¿para qué? Abre nuestros oídos. Abre nuestros oídos. ¿Para qué? Para escuchar su verdad. Y es que la libertad no hay libertad sin verdad, amados hermanos. Y es que Jesús se los dice claramente a estas personas que creyeron en Él. Los judíos creyeron en Jesús, se los dice. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Es decir, Jesucristo les está enseñando a ellos la parte espiritual, ¿ya? Porque ellos entendieron que le hablaba de la esclavitud. Ellos le dijeron, linaje de Abraham somos. Nosotros no somos, nunca hemos sido esclavos de nadie. No, pero Jesucristo ya les está hablando de la esclavitud espiritual. Dice, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque el hombre Dios le dio al hombre esa capacidad para elegir, ¿verdad, amados hermanos? Pero entonces, cuando el hombre hace pecado, dice una ley, porque esto sí es ley, lo que le voy a decir, una ley bíblica, una ley espiritual, que quien es vencido por alguno, es hecho vencedor por aquel que lo venció. Es decir, que quien me vence a mí, yo paso a ser esclavo del que me venció. O sea, quien es vencido por alguno, quien es vencido por el mal, quien es vencido por esclavo, es hecho esclavo del pecado. O sea, el hombre en el momento en que pecó, ya no fue libre, sino que fue esclavo del pecado. Entonces Jesucristo se lo tiene que cuidar. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Por qué dice eso? ¿Verdad? Se tenía que ir, pero si el hombre, la voluntad del hombre, o sea, tenía que haber voluntad del siervo para quedarse allí. Pero Jesucristo le dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. O sea, el hijo del amo sí queda para siempre. Sí está para siempre. Así que si el hijo con H mayúscula, si el hijo, si Dios, si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que si el hijo liberta al esclavo, será verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque el hijo tiene esa prerrogativa de soltar las amarras, de soltar las cadenas de las personas de la esclavitud, que vivían en esclavitud, para que sean libres en Dios, para que sean libres en Cristo. Y ya somos libres del pecado, pero ahora pasamos a ser esclavos de Cristo. Como dice casi todas las cartas de Pablo, siervo de Cristo, dice Pablo, esclavo soy de Cristo. Pablo, esclavo de Cristo. Ya Pablo ya no era esclavo del pecado. Pablo, Juan, Pedro y todos los que estamos aquí pasamos a ser esclavos de Cristo. Somos libres del pecado, pero pasamos a ser esclavos de Cristo. Pero, como les dije, has abierto mis oídos. ¿Para qué? Para que escuche la palabra de Dios, para que escuche la verdad.
¿Y qué es la verdad? Bueno, la verdad. En una entrevista, un hombre le preguntó a una persona, a cierta persona entre comillas, ¿qué es la verdad? Porque le escuchó hablar, yo he venido para predicar la palabra de verdad. Entonces él le dijo, la verdad, ¿eso qué es? Ese hombre se llamaba Poncio Pilato y estaba entrevistándose con Jesús. Le hizo una entrevista. ¿Tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces tú? ¿Por qué te traen aquí? No le respondió nada, pero lo que le respondió fueron unas palabras. Dijo, mira, yo he venido para predicar la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad, amados hermanos? La verdad es la misma vida de Jesús. La verdad es la misma palabra de Dios. Porque el Verbo se hizo carne, ¿verdad? Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el Verbo. Juan les escribe a la iglesia. Juan es especialista para escribirle, usa un especialista para escribirle a la iglesia. Juan le escribe a una organización espiritual, a un organismo espiritual. Y le dice Juan con estas palabras: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero dice en otras versiones, en el principio la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Es decir, que la misma palabra fue hecha carne en Cristo Jesús. O sea, Jesús es la palabra encarnada de Dios. Jesús es el Verbo de Dios. Jesús es el Verbo que acciona, pero también es la palabra. Es la palabra de poder de Dios. O sea, Jesús personifica la verdad. Jesús es la esencia completa y total de la verdad, amados hermanos. En estos tiempos, no sé si han escuchado, no sé si han visto, no sé si han leído, hablando de la posverdad. La posverdad es la palabra del 2016. La palabra del 2017 es creo que es feminismo. Algo tiene que ver con feminismo. Pero estoy seguro que la palabra del 2016 es posverdad. Y es que entró en su furor la práctica de la posverdad. ¿Y qué es la posverdad? Presentar como hecho verdadero alguna situación de forma emotiva para influir en el público, no siendo verdadero. O sea, utiliza una mentira disfrazada para colocarla en la conciencia de las demás personas para influir en su comportamiento. Eso es lo que es la posverdad y los hechos alternativos. O sea, no existe una situación, una verdad absoluta, sino que existen hechos alternativos. Pero, amados hermanos, nosotros sabemos y conocemos que sí hay una verdad absoluta, y es la verdad que trajo nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? La verdad absoluta es Dios. Nosotros no somos como nada, como niebla, como nube, como la grama que se seca, dice la Biblia, un día se seca y al día siguiente se marchita de fin. Nosotros somos como eso. Pero la verdad permanece para siempre, amados hermanos. La verdad es Jesús.
La verdad es Dios mismo, amados hermanos. Y es que tú y yo, nosotros, Dios nos manda a permanecer en su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo es verdad, es real, es verdadera, amados hermanos. Jesús en el capítulo 17 del libro del Evangelio según San Juan, cuando está orando por ellos, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La verdad es la misma presencia de Cristo, amados hermanos. Esa es la verdad, amados hermanos. Esa es la verdad. La verdad, ustedes saben que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, ¿cierto? El idioma del Nuevo Testamento es del Nuevo Testamento es griego, ¿verdad? Para los griegos existe una palabra que es aletheia o aletheia, porque es con TH. La TH en el idioma griego es Z, como la Z de los zapateros, de los españoles, como la Z de los gringos, de los norteamericanos. La TH para ellos suena como una Z. Bueno, aletheia A. Vamos a descomponer. Es siempre sin. A es no. Y eteia es ocultarse, o sea, sin ocultarse. La verdad para los griegos es una desvelación. Es algo que está velado, pero es desvelar eso. O sea, la verdad es algo que no tiene velos. La verdad es la realidad. ¿Ya? La verdad es la pura y física realidad. Pero ahora vamos a ver algo muy interesante. ¿Se acuerdan que yo les había dicho: has abierto mis oídos? Dios abre nuestros oídos como siervos, para escuchar ¿qué? Su verdad. La palabra verdad en hebreo es emet. Ustedes saben que el alfabeto hebreo tiene 22 letras, ¿cierto? Todos conocemos eso, ¿verdad? El alfabeto hebreo tiene 22 letras, ¿cierto, Emilia? 22 letras. La palabra verdad en hebreo es emet. ¿Cómo está compuesta la palabra verdad en hebreo? Por 3 letras. El alef, que es la primera. Este es mem, la de la mitad. Y este es tau, ta, la última. Alef suena como A y como E. La M, mem, M. Y la última está, suena como T. O sea, es emet. Es de izquierda a derecha. De derecha a izquierda, sí, ¿verdad? Estoy como un espejo. El alfabeto hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? Emet. Así que para ellos es facilito entender eso. Cuando algún judío le dice Emet, él sabe, tú, enseguida, eso no tiene que ver. La primera, la de la mitad y la última, Emet. Gloria a Dios. David en el Salmo 119, ¿qué dijo? 160. La suma de tu palabra es verdad. Para un judío es entendible eso enseguida. La suma de tu palabra es emet. La primera, la del medio y la final.
sea, cuando un hebreo dice Emet, ya sabe, una suma. La suma de tu palabra es verdad, amados hermanos. La suma de la palabra de Dios es verdad, es Emet, amados hermanos. ¿Qué significa para ellos Emet? Es un concepto más global que la simple aletheia de los griegos. Y es que Emet significa el todo, completo, pleno. Cuando ellos dicen verdad, es completo, es pleno. O sea, Jesucristo es nuestra verdad. Jesucristo es todo lo completo, todo lo pleno, amados hermanos. ¿Ya? Jesucristo es nuestro Emet, nuestra verdad, amados hermanos. La suma de tu palabra es verdad. Eso es verdad. David dijo, encamíname en tu verdad y enséñame. En el Salmo 25. La palabra de Dios es verdad. Dice, vamos a ver, 2 Timoteo 2:15. La palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. ¿Qué dice para todos los que lo lean? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que vernos, que usa bien la palabra de verdad. A Timoteo, Pablo le dice unas palabras bien interesantes. Timoteo, cuídate, ojo, cuídate, Timoteo. Cuídate, Timoteo, cuídate. Ojo, Timoteo. Una advertencia bien interesante. Ojo, Timoteo. Cuídate de lo que enseñas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. O sea, una advertencia bien clara. Ojo, Timoteo. Cuídate. Porque predicando esta palabra vas a salvarte a ti mismo y vas a salvar a muchos. Por lo tanto, la palabra que uses tiene que ser palabra de verdad. Mi opinión, ¿vale? Eso. Qué buena palabra. Iba a decir otra, pero más fuerte, pero muy buena. Mi opinión vale 0. Lo que yo piense vale 0. Pero cuando yo hablo en el nombre de Dios, la palabra de Dios, mi opinión es respaldada por Dios. Amén. Amén. ¿Ya? Nosotros tenemos que decir y usar esta palabra de verdad, amados hermanos. Y es que la verdad está en contra de los dogmas, está en contra de no sé cuántos dogmas. Y es que nosotros, dice Pablo, que no podemos llevarnos de todo viento de doctrina, ni dogma, ni estratagema. ¿Qué es una estratagema? Es una mentira velada, amados hermanos. Es una verdad disfrazada, es una mentira. O sea, no podemos dejarnos de llevar por alguna mentira de otra persona que se considera que es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿Ya? El camino conduce a un lado. No hay un camino que no conduce a nada. Todos los caminos conducen a un lado, a algo. Hay un camino que conduce a un río. Bueno, ese conduce a un río. Hay un camino que conduce al mar. Bueno, ese conduce al mar. Hay un camino que conduce a una ciudad. Mejor todavía, conduce a algo. Pero Jesucristo dice, yo soy el camino. Yo soy el camino que conduce a alguien. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Jesucristo es el camino. No hay un camino. No hay 2 caminos, ni 3 caminos. Existe un solo camino.
No hay dos, ni tres, ni cuatro verdades. Existe una única verdad. No comprendo a algunas personas que tal vez dicen que si una persona no cree en esto, tal vez puede ser salvo. No comprendo eso. Estoy en desacuerdo con eso. Porque la Biblia a mí me dice que hay que creer en una sola verdad, en una única verdad. ¿Ya? Discúlpeme por lo que voy a decir ahora. Discúlpeme, no. Bueno, voy a decirle algo que es tal vez fuerte. Pero los testigos de Jehová, las personas que creen en otra cosa, en otro evangelio, los católicos que creen que rezándole a Guadalupe, a la Virgen, no sé qué, no sé cuándo, a todos los santos, creen que van a ser salvos. Creen que existe un dicho que el que peca y reza empata. Creen que rezándole a no sé quién cita le van a servir a Dios. No pueden ser salvos. Porque existe una verdad, no existen dos verdades. O si no, ¿para qué se escribió la Biblia? Ah, pues si yo creo en la Biblia, ¿para qué? Pablo dijo, cualquiera que venga con otro evangelio a ustedes, cualquiera que venga con otro diferente evangelio a ustedes, sea maldito. Maldito. Así. El que venga a ustedes con otro evangelio sea maldito. Oh, no os conturbéis. Dice Pablo, no os conturbéis. Con carta, como si fuera de nosotros. No le crean a ningún ángel. Si un ángel cualquiera viene ante ustedes, declárenlo maldito. Ya lo dije. Pero que bien, hermana, está escuchando. Cualquiera que venga, ángel, Pablo, yo mismo, Pablo dice, si yo mismo voy a ustedes con otro evangelio, malditos son. Hermanos, hay una sola verdad. Hay una única verdad. Dios perfora mis oídos, porque yo me hago siervo de Cristo para siempre. Pero Él abre mis oídos para que escuche su verdad, para que su verdad me libere, amados hermanos. Para que la verdad nos haga libres, para que yo me haga libre del pecado, pero también me haga siervo y esclavo de Cristo. Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos, amado Dios, por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia. Vamos a levantarnos, colocarnos sobre nuestros pies. Hemos estado mucho tiempo